A continuación vamos a ver el otro tipo de división, la meiosis, ¿no? Hemos visto en el anterior gráfico la mitosis y ahora veremos la meiosis. Primero hagamos un bosquejo general, una pequeña diferencia entre ambos, mitosis y meiosis. En primer lugar, estos son tipos de divisiones, que quede claro, son divisiones de la célula. La mitosis es un tipo de división para formar células somáticas, o sea, células del cuerpo, pero con tejidos. Es decir, estas células van a ser idénticas a la madre, ¿no? En cambio, en la meiosis, esta meiosis sirve para formar gametos. Ocurre en células germinales, es decir, las que se encuentran en las gónadas, tanto en el testículo como en el ovario, ¿no? En las plantas, en el pistilo, el polen, y en el pistilo, el lóbulo, y en el estambre, el polen. Entonces, esta mitosis va a formar dos células hijas, ahí está la madre y estas son las células hijas. En cambio, en la meiosis va a haber dos divisiones. Una primera división que formará dos células hijas y luego estas hijas se van a dividir nuevamente en dos más, ¿sí? Y finalmente quedando 4 células hijas. Así es, ¿no? Por lo tanto, la mitosis va a hacer una división y la meiosis va a realizar dos divisiones. Otra diferencia, mira, la mitosis origina dos células hijas diploides iguales o idénticas a la madre. En cambio, meiosis va a formar primero, ¿no?, dos hijas haploides y estas hijas haploides se dividen en hijas también haploides, ¿no? N, o sea, un juego de cromosomas. En el humano 2N vale 46 y N vale 23. Por lo tanto, en la mitosis hay una sola división y en la meiosis dos divisiones. La primera división se llama división reduccional porque se reduce el juego de cromosomas de 2N a N, y en la segunda división se llama división ecuacional porque no va a haber ninguna reducción. Acá simplemente se reparten los cromosomas de forma equitativa. Esta meiosis va a permitir la variabilidad genética, es decir, va a permitir las variaciones en los genes. Esto es la base de la genética del siguiente capítulo. Entonces, la variabilidad genética se da gracias a un proceso llamado crossing over, que ocurre aquí en la división reduccional. Esta división reduccional es la más importante de todas, ya que en la primera etapa es donde se va a formar ese cambio, ¿no?, ese cambio que se ve en las células. En la división reduccional se aprecia profase 1, ¿no?, metafase 1, anafase 1, telofase 1. La principal etapa de toda la meiosis es la profase 1, es la principal y la más larga, porque aquí va a ocurrir ese proceso llamado crossing over. Y es más, acá en profase 1 se dan 5 etapas. 5 etapas. Ejemplo, primera se va a llamar leptoteno. Luego cigoteno, luego viene el paquiteno, luego va a seguir diploteno y finalmente diacinesis. Entonces, aquí están las 4 fases, ¿no? Primero, leptoteno, luego viene el cigoteno o cigonema también se le llama, luego viene el paquiteno o paquinema, y esta es la principal etapa de toda la meiosis, el paquiteno, porque aquí va a ocurrir ese proceso llamado crossing over. Luego continúa con diploteno, donde ya se observan los quiasmas, llamado también diplonema, ¿no? Y finalmente la diacinesis, donde ya va terminando la profase y los cromosomas viajan al centro de la célula, ¿no? Entonces, acá está, vamos a ver a continuación qué sucede en leptoteno. Así, más o menos, leptoteno, ya empieza a condensarse esos cromosomas, pero se puede apreciar en los cromosomas en forma de un bouquet o ramillete, así, unidos por un punto acá. Luego viene cigoteno, donde los cromosomas se van a alinear, así se forman los bivalentes, el complejo sinaptonémico se llama, o simplemente sinapsis. Cigoteno
realiza la sinapsis, ahí está, ¿no? Cuando los cromosomas se aparean y se vuelven bivalentes. Paquiteno, donde los cromosomas se vuelven muy gruesos y están muy cerca ya, muy unidos. Entonces es aquí donde decíamos que es la principal etapa de toda la meiosis, porque es donde va a ocurrir el proceso crossing over, que va a permitir la variabilidad genética, ¿no? Es decir, acá se van a intercambiar genes de los cromosomas no homólogos, es decir, entre el cromosoma del padre con el cromosoma de la madre, ¿no? Ese crossing over permite que los hijos sean diferentes a los padres, sean variados, ¿no? El crossing over o recombinación genética, intercambio de genes. Diploteno, acá en diploteno los cromosomas ya se están separando, pero quedan unidos aún por ese punto donde ocurrió ese crossing over. Esos puntos se llaman quiasmas. O sea, aquí están, por ejemplo, los quiasmas donde ya se puede apreciar recién aquí en diploteno donde ocurrió ese crossing over. Es la zona donde hubo el intercambio genético, los quiasmas. Quiasma significa cruz. Luego diacinesis, ya acá los cromosomas se alejan más, están más separados, pero ya han recombinado sus genes, ¿no? Por eso vamos a apreciar el cromosoma amarillo tiene un pedazo del cromosoma rojo. Igual el cromosoma rojo va a tener un segmento del cromosoma amarillo, ¿no? Los genes. Genes son lugares donde se ubica pues ahí la información hereditaria. Y entonces aquí están ya el diacinesis. Luego viene metafase 1, que hay que ver la diferencia con metafase 2, ¿no? Acá vamos a ver metafase 1, acá veamos metafase 2. Otra diferencia va a ser anafase 1 con anafase 2. Recuerda que en anafase ocurre la disyunción, ¿no? O sea, separación de los cromosomas de las células, ¿no? En todo caso a los polos. Vamos a ver, un poquito yo acá salió. En este caso vamos a ver, primero vamos a hacer la diferencia con metafase 1, luego metafase 2. Mira metafase 1, donde se ve así a la célula, ¿no? Los cromosomas se encuentran formando doble placa ecuatorial, doble placa, o sea, arriba se dispone un juego y abajo otro juego de cromosomas. Eso sería entonces metafase 1. Recuerda, hay dos placas ecuatoriales en metafase 1. Luego sigue la anafase número 1. En anafase 1 se puede ver que a los polos se dirigen los juegos de cromosomas, es decir, los cromosomas homólogos. Arriba se van 23 en la célula humana, ¿no? de los tejidos, y abajo también se irán 2, ¿no? El juego, 23 cromosomas. Es decir, ya se están separando los juegos de cromosomas. A un polo se va un juego N y a otro polo otro juego N. En metafase 2, esta metafase 2, vamos a ver que ya cuando ya terminó la primera división, ya se formó células haploides, ¿no? Con un cromosoma nomás, el amarillo o el rojo. Entonces, veremos ahora la segunda división, donde va a tener un juego nomás de cromosomas, ejemplo el amarillo, ¿no? Y aquí se disponen, mira, en un solo plano ecuatorial, una sola placa, ¿eh? Esa es la diferencia con la metafase 1. Una sola placa ecuatorial. Y anafase 2, en anafase 2, a los polos se van a ir las cromátides hermanas, es decir, una cromátide hacia arriba, otra hacia abajo. En cambio, en la fase 1, a los polos se iban los cromosomas homólogos, un juego hacia arriba, otro juego hacia abajo. Acá no, acá se van a los polos las cromátides hermanas, es decir, es un cromosoma pero con sus dos brazos que se han separado. Claro, luego sigue telofase 2, ¿no? Luego citocinesis, y ya se forman dos células hijas, haploides, ¿no? Más también la otra que también se formó dos más, serían al final 4 células haploides, ¿no? La que estamos viendo acá, las 4 células hijas.
Entonces, estas 4 células se van a convertir luego en los gametos, es decir, si es, ¿no?, del varón serían los espermas, de la mujer son los óvulos. Igual quizás en las plantas, si es del masculino serían polen y si es femenino sería óvulo, ¿no? Un solo óvulo. Ojo que las mujeres forman un óvulo nomás, los hombres forman 4 espermas. Y eso es lo que sucede en la meiosis, ¿no?, con el famoso crossing over.